A todos a esta segunda sesión de Mesa de Controversias. Moderamos esta mesa el doctor Enrique Grus, jefe de servicio de Alcorcón, y yo, que soy el doctor José Portolés, del Puerta de Hierro. Tenemos 3 comunicaciones, una de hemodiálisis, otra de diálisis peritoneal y otra más transversal de nutrición, con 3 auténticos expertos cada uno en su campo. Por la estructura de la mesa vamos a hacer la discusión por separado de cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Y aviso a los ponentes que dispondrán más o menos de unos 22 minutos para cada una de sus charlas, para dejar tiempo suficiente para la discusión. Cuando falten 2 minutos para cumplir el tiempo, les avisaré, con independencia de cómo vayan, pero para que les sirva de referencia. Y sin más, doy la palabra al doctor Grus para que presente a la primera ponente. La primera ponente es Ana García Prieto, del Hospital Gregorio Marañón. Ella ha publicado varios trabajos en relación con la hemodiálisis incremental y, bueno, vamos a ver lo que nos dice de cuándo indicar cada una de estas técnicas. Muchas gracias, Ana. Bueno, soy Ana García, como ya me han presentado. Quería empezar agradeciendo a los organizadores la invitación para estar aquí hoy. Y, efectivamente, voy a hablar de cuándo usar hemodiálisis incremental, hemodiálisis extendida y hemodiafiltración online. Por si a alguien le ha sorprendido el título, que me imagino que sí cuando ha leído el programa, esto no es como el bueno, el feo y el malo, que hay una mejor, otra peor y yo vengo a contaros cuál elegir en cada momento exactamente, sino que yo lo veo más un poco como las supernenas, porque creo que cada una tiene su perfil de paciente y que estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Que esta charla en realidad daría para 2 controversias. Una de ellas sería cuándo utilizar hemodiálisis incremental versus a la pauta considerada convencional, y otra, cuándo utilizar una técnica de diálisis u otra, ¿no? Hemodiálisis expandida versus hemodiafiltración online, y así vamos a dividirla. Vamos a empezar por la parte de la hemodiálisis incremental. Como sabéis, bueno, yo me he formado en el Gregorio Marañón y allí no usamos mucho la hemodiálisis incremental, así que he tenido que ir a aprender de los que más experiencia tienen, que en Madrid es el grupo del Ramón y Cajal, que publicó su experiencia hace ya unos años en la revista Nefrología, y que os invito a leer este artículo porque revisa muy bien los motivos por los cuales ellos creen que la usamos, que está infrautilizada y por qué es esto, ¿no? Y ellos comentan su experiencia de 10 años en las que progresivamente han ido aumentando el número de pacientes incidentes que empiezan con hemodiálisis incremental, como vemos en la gráfica, hasta suponer prácticamente el 70% de los pacientes. Cuando me tuve que empezar a preparar esta charla, pues me pregunté por qué no la usamos más, ¿no? La hemodiálisis incremental. Yo creo, y ellos lo comentan en este artículo, que en parte es por tradición. Lo de las 3 sesiones por semana, 4 horas por sesión, viene de una comunicación de un congreso de la EDTA del año 75. Y lo hemos adquirido ahí como un dogma de fe, pero en realidad tampoco ha habido nunca ningún ensayo que diga qué pauta es mejor que otra. Y creo que también es mucho un tema logístico, ¿no? Que para organizar los huecos de diálisis pues es más fácil si todo el mundo se dializa los mismos días en semana que si unos se dializan 1, 2 o 3 sesiones por semana. Además, y aquí tenemos que entonar un poco el mea culpa, creo que también se debe a que empiecen en incremental supone un mayor seguimiento por parte del médico responsable. Porque así como, por ejemplo, en diálisis peritoneal lo tenemos súper interiorizado, lo de empezar en incremental, y parece más natural, en hemodiálisis es un poco más complejo, porque si bien en los años 80 ya se describió que pacientes que tienen un aclaramiento de urea por encima de 2,5 mililitros minuto pueden estar bien dializados con 2 sesiones a la semana, y de hecho esto se llegó a incluir en las guías CADIGO en el año 2006, esto nos obliga a medir aclaramientos de urea, y para ello hay que medir orinas de 24 horas, etcétera, cosas que no hacemos rutinariamente o todos los meses en nuestros pacientes en todas las unidades. Entonces, creo que eso también puede ser un motivo. Pero ¿qué pasa? Que si no la utilizamos, pues en realidad privamos a los pacientes de potenciales ventajas que se han descrito con esta técnica, como son una mejor preservación de la diuresis residual,
mejoría de la anemia, de trastornos inflamatorios, mejoría de los parámetros nutricionales y, en definitiva, un menor número de hospitalizaciones y una mejor calidad de vida. Entonces, creo que sí que deberíamos de plantearnos para quién es adecuada la hemodiálisis incremental y durante cuánto tiempo. Y para eso pronto vamos a tener más evidencia, porque en el año 2019 se publicó el protocolo del ensayo clínico IDIP, liderado por el doctor Javier Deira de Cáceres, en el que se han incluido 152 pacientes y está a punto de finalizar el seguimiento a 2 años, con lo cual probablemente a finales de año, ojalá en la SEN de este año, tengamos resultados. Lo que han hecho es incluir pacientes con aclaramientos de urea mayores de 4 mililitros minuto y los han aleatorizado a hemodiálisis incremental, inicialmente con una sesión por semana, o hemodiálisis de alto flujo con la pauta convencional de 3 sesiones por semana. Lógicamente, los pacientes de incremental son reevaluados constantemente para ver si necesitan aumentar el número de sesiones, básicamente en base a la caída del aclaramiento de urea, pero también si necesitan ratios de ultrafiltración por encima de 13 mililitros kilo/hora o si tienen eventos clínicos que lo requieran. El objetivo es supervivencia, es un estudio de no inferioridad y, como digo, tendremos resultados probablemente a final de año que ojalá pues, nos arroje más evidencia a este respecto. Y hasta aquí la primera parte de la charla, ¿no? De cuándo utilizar la hemodiálisis incremental. Creo que todavía tenemos muchas incógnitas, pero que, como veis, esperamos encontrar respuestas a lo largo del año. Y luego está, una vez que empezamos hemodiálisis, sea con la pauta incremental o con la convencional, el tipo de técnica que le vamos a ofrecer a nuestro paciente, ¿no? Esta es un poco la evolución de las técnicas de diálisis a lo largo de las últimas décadas, vamos, desde que básicamente se utiliza la hemodiálisis como tratamiento crónico de la enfermedad renal. En los años 70 solo disponíamos de la hemodiálisis de bajo flujo, que, como veis, básicamente utilizaba la difusión para la eliminación de toxinas urémicas, y luego con el desarrollo de mejores dializadores se han ido consiguiendo pues, membranas que son más permeables y que han permitido ir añadiendo a este transporte difusivo un cierto grado de transporte convectivo. Inicialmente se desarrolló la hemodiálisis de alto flujo en los años 90 y en los años 2000 pues, apareció la hemodiafiltración online, inicialmente bajos volúmenes convectivos y posteriormente de altos volúmenes convectivos, donde lógicamente aumenta mucho el transporte convectivo y la depuración de moléculas de mediano peso molecular. En el año 2013 el doctor Maduel publica los resultados del estudio SOL, donde demuestra que la hemodiafiltración online es superior a la hemodiálisis de alto flujo y desde entonces se considera pues, el gold estándar en hemodiálisis. Para los que no estaban convencidos por las dudas metodológicas de ERESOL, el año pasado se publicó el estudio CONVINCE, 10 años después, que viene a demostrar más o menos lo mismo, y pues así estábamos hasta el año pues, 2015 más o menos. Y en el año 2016-2017 pues, aparecen los dializadores de medio cutoff o de punto de corte medio en español, y con ellos se empieza a hablar de la hemodiálisis expandida. La clave de esto es el dializador, ¿vale? Porque en realidad la hemodiálisis expandida no es más que hacer hemodiálisis de la que consideramos convencional, pero cambiando el dializador, en vez de alto flujo, uno de medio cutoff. ¿Qué tienen estos dializadores de peculiar? Pues dos cosas. Voy a empezar por la parte derecha de la gráfica. No sé si el ratón... Sí. Aquí podemos ver que en la curva de medio cutoff, que sería la discontinua en negro, podemos ver que tienen poros de mayor tamaño y un tamaño más homogéneo, es decir, todos los poros son parecidos entre sí. Mientras que si la comparamos con los dializadores de alto flujo, pues vemos que el tamaño del poro es menor y que hay una mayor dispersión en el tamaño del poro. Si a esto le asociamos que además son dializadores que tienen unas fibras capilares con un diámetro interno menor, con menos de 200 micras por lo general, pues lo que vamos a conseguir es que haya cierta filtración interna dentro del dializador que nos va a sumar, sin necesidad de un líquido de sustitución, un cierto transporte convectivo, una filtración interna dentro del dializador. Esto es lo que viene a demostrar este estudio in vitro, donde podemos ver en la gráfica inferior izquierda, a ver si vuelve el ratón, aquí, que, como digo, a medida que disminuye el diámetro interno de la fibra del dializador, aumenta la filtración interna. Y esto se traduce, bueno, lógicamente también aumenta a medida que aumentamos el flujo de bomba, y esto se traduce en un mayor aclaramiento de moléculas de mediano peso molecular. En este caso tenemos el factor D del complemento.
Con esta filtración interna mayor dentro del dializador y este transporte convectivo extra que se consigue con estos dializadores, como digo, sin un líquido de sustitución, lo que conseguimos es que el coeficiente de cribado de estos dializadores, que vemos aquí en línea continua, se superponga o se parezca a el glomérulo de una rata, que es el que vemos en cruces, ¿vale? Mientras que los dializadores de alto flujo pues, distan un poquito todavía, están más alejados de este coeficiente de cribado gold estándar, que sería el del glomérulo. Bien, esto se ha probado también in vivo. Este es un estudio también del Hospital Gregorio Marañón, de mi compañero el doctor Macías, donde lo que vio es que parte del aclaramiento de determinadas moléculas se debía al transporte difusivo y que parte se debía al transporte convectivo, ¿vale? con el dializador de medio cutoff. Como vemos, para las pequeñas moléculas, urea, fosfato, creatinina, casi todo es difusión lo que importa, con lo cual no va a haber diferencias prácticamente entre las distintas modalidades de hemodiálisis. Pero a medida que aumenta el peso molecular de las toxinas urémicas, va siendo más relevante el transporte convectivo que vemos en azul clarito, con lo cual este grado de transporte convectivo que conseguimos permite mejorar el aclaramiento de toxinas urémicas de mediano peso molecular. No tardaron en salir los primeros ensayos clínicos. Este fue el primero que se publicó en el año 2016 en el NDT, comparando pues, la HDX con hemodiálisis de alto flujo y con hemodiafiltración online. Me ciño a las moléculas de mediano peso molecular porque, como he dicho, para las pequeñas no hay diferencias entre las técnicas. Y aquí, en este ensayo, que incluyó 19 pacientes con un flujo medio de bomba de 400 mililitros minuto y un transporte convectivo de 24 litros para las sesiones de online, lo que encontraron los autores es que para prácticamente todas las moléculas analizadas, el tratamiento con HDX en naranja era superior a la hemodiálisis de alto flujo en azul. Incluso en su trabajo, también, aunque no eran significativas las diferencias para todas las moléculas, pero también en la mayoría de las moléculas les salía mejor que para la hemodiafiltración online. Nosotros quisimos replicar este trabajo en el año 2018, incluimos a 18 pacientes con hemodiafiltración online con muy altos volúmenes convectivos, con una media de 28 litros por sesión, a costa de también un flujo más alto, y encontramos cosas parecidas, pero cosas también diferentes. Como digo, para las pequeñas moléculas no hubo diferencias entre las tres técnicas, pero en cuanto empezamos a analizar las moléculas de mediano peso molecular, lo que vemos es que la HDX en naranja era superior a la hemodiálisis de alto flujo en azul, pero en nuestro caso era inferior a la hemodiafiltración online para todas las moléculas analizadas. Con lo cual, desde más o menos eso, el 2018, la mayoría de los trabajos se centran ya en comparar hemodiálisis extendida con hemodiafiltración online, porque parece que la comparación entre HDX y hemodiálisis de alto flujo siempre sale a favor de la HDX y de hecho se ha postulado que dejemos de considerar hemodiálisis convencional a la hemodiálisis de alto flujo, porque realmente solo cambiando el dializador podemos aumentar mucho la eficacia depurativa de nuestros pacientes si les pasamos a HDX. De las personas que más ha trabajado con este tipo de comparaciones de HDX y hemodiafiltración online es el doctor Maduel. En este trabajo compara HDX con Teranova, que fue el primer dializador de medio cutoff que se comercializó, con otros 8 dializadores en hemodiafiltración online, que todos utilizamos, FX80, Elisio, Sebonta, seguro que los conocéis, y él utiliza el Global Removal Score, que es un score que ha ideado él, brillantemente, pero no está validado, e incluye el ratio de reducción de distintas moléculas, de distinto peso molecular, y le resta las pérdidas de albúmina, de las que ahora hablamos, que son las que ocupan la parte derecha de la diapositiva. Y como veis, no encontró, bueno, el resultado del Global Removal Score es un porcentaje y la mayoría de los dializadores analizados tienen pues, en torno a 55 o 60%. Entonces, no encuentra diferencias entre Teranova, 54,9% en el Global Removal Score, y el resto de dializadores que él utiliza en hemodiafiltración online. Entre los distintos dializadores de online sí que hay diferencias, como veis aquí abajo, pero ninguna con HDX. En cuanto a las pérdidas de albúmina, que esto es algo que preocupó mucho cuando se empezó a utilizar este dializador, porque lógicamente si tiene poros de mayor tamaño, pues
preocupa que se pueda perder albúmina con el riesgo que eso tiene, como bien sabemos, y que nos preocupa mucho a los nefrólogos. Entonces, él compara las pérdidas de albúminas de HDX con hemodiafiltración online con los distintos dializadores. Igualmente no encuentra diferencias, ¿vale? Las pérdidas medias de albúmina son de 2,2 gramos por sesión en su trabajo y, como digo, sin diferencias con respecto a las pérdidas en el resto de dializadores analizados en hemodiafiltración online. Y luego también se ha hablado mucho de, pues ya que parece que la HDX ofrece resultados similares a la hemodiafiltración online, aunque discretamente inferiores, es especialmente útil en pacientes en los que no podemos ofrecer una hemodiafiltración online de alta eficacia. Fundamentalmente pacientes con problemas de flujo de acceso, ¿no? Y él idea este trabajo donde incluye pacientes con 250 mililitros minuto de flujo de bomba y él compara las distintas técnicas en estos pacientes de las que él considera de alta eficacia, ¿vale? Hemodiálisis de alto flujo, HDX y hemodiafiltración online pre- y postdilucional. La tabla es un poquito compleja, tiene muchos datos, pero si nos fijamos en la mitad inferior es donde empiezan las diferencias, ¿vale? Porque en las moléculas pequeñas, como he dicho, las técnicas son muy parecidas, o sea, todas las técnicas las eliminan muy bien. Pero si nos vamos a las medianas moléculas, HDX y la hemodiafiltración online postdilucional tienen ratios de reducción similares y superiores a los obtenidos en hemodiálisis de alto flujo y en hemodiafiltración online predilucional. Con lo cual se concluye que para pacientes que tienen problemas de flujo de acceso puede ser una muy buena herramienta, ya que pues, nos va a evitar problemas de alarmas con la máquina, etcétera. Casi todos los artículos que he comentado hasta ahora están hechos con Teranova, que como he dicho fue el primer dializador que apareció disponible. Luego han aparecido otros dializadores de medio cutoff que aparecen resumidos en esta tabla dentro de la revisión que tuvimos oportunidad de publicar el año pasado en el CKJ y que si queréis un poco un resumen de la evidencia hasta entonces con hemodiálisis expandida os recomiendo que le echéis un vistazo. Y el doctor Maduel ya los ha probado todos porque es una máquina probando dializadores y concluye en este trabajo que se publicó hace un par de años ya que tanto Teranova como los otros comercializados posteriormente, el Isio, VIE y el Filter, son similares en eficacia y los resultados son los mismos, ¿vale? Al final son mejores que la hemodiálisis de alto flujo, pero inferiores a la hemodiafiltración online. Y sobre todo que son seguros, ¿vale? Que las pérdidas de albúmina, el ratio de reducción de albúmina está en torno al 10%, similar a lo que encontramos en hemodiafiltración online, que llevamos años usando y que sabemos que es seguro. Obviamente las pérdidas son mayores que en hemodiálisis de alto flujo, pero por razones obvias. La cosa es, si más allá de la eficacia depurativa, esto se traduce en una mejoría clínica para nuestros pacientes, ¿no? Que es lo que pues, todos buscamos, nuestro objetivo. Y a este respecto, hace un par de años salió publicado este metaanálisis de la Sociedad Canadiense de Nefrología, donde analizan si esta mejoría en la eficacia depurativa se traduce en mejoría clínica. Y lo que concluyen es que se ve en los pacientes que están dializados con HDX una mejoría en la calidad de vida, sobre todo a expensas de una mejoría en síntomas pues, muy limitantes, como sabemos en nuestros pacientes, como son el prurito y el síndrome de piernas inquietas, pero no solo eso, sino que además disminuye las hospitalizaciones, la estancia media, la resistencia a la EPO y el uso de hierro, con lo cual al final también se traduce incluso en ahorro económico probablemente. La gran cuestión es si esto también se traduce en una mejoría de supervivencia y para eso está en marcha el ensayo MADER, liderado por la doctora Patricia de Sequera desde el Hospital Infanta Leonor de Madrid, que compara, es un estudio de no inferioridad en comparación con hemodiafiltración online y el objetivo es un evento primario compuesto de mortalidad global, cardiovascular y eventos cardiovasculares. El tiempo de seguimiento previsto es a 24 meses y nada, esperamos tener también resultados muy pronto que nos arrojen evidencia sobre esto. Es un estudio muy ambicioso, hay que decirlo, porque no compara con hemodiálisis de alto flujo, sino que directamente compara con hemodiafiltración online, que como hemos mencionado es el gold estándar. Con todo ello, pues nada, concluir que la hemodiálisis incremental es una opción en pacientes incidentes en hemodiálisis, que el ensayo IDIP arrojará evidencia sobre supervivencia con hemodiálisis incremental en comparación con esquemas convencionales, que la HDX amplía la eficacia depurativa gracias al uso de membranas de medio cutoff y es superior a la hemodiálisis de alto flujo en la eliminación de medianas moléculas,
que la hemodiafiltración online continúa siendo el gold estándar, si bien la HDX muestra resultados similares en eficacia depurativa y puede ser útil cuando no se pueda ofrecer hemodiafiltración online de alta eficacia, y que los resultados del estudio MADER arrojarán evidencia sobre supervivencia en pacientes con HDX versus hemodiafiltración online. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Preguntas en el auditorio? Mientras se animan, Ana, muchas gracias por la presentación y por correr tanto. No me ha dado tiempo a avisarte de los 2 minutos finales. Como conclusión final, ¿crees que habría un modelo general de individualizar el tratamiento de nuestros pacientes, empezando por una progresiva o incremental? Es que lo de incremental me suena muy raro, ¿no? Por una diálisis progresiva y cuando sea necesario llegar a dosis plenas de hemodiálisis, elegir una u otra en función del perfil del paciente. ¿Crees que ese sería un modelo general para todos? Yo creo que no para todos, porque depende sobre todo cómo inicies la técnica, pero si es de forma programada, con un aclaramiento en mano y demás, creo que me parece más natural y más también de cara a los pacientes, igual que pasa en la diálisis peritoneal, empezar progresivamente, que no de golpe, porque supone para ellos un bajón en la calidad de vida impresionante. Es verdad que logísticamente pues, habría que esforzarse en gestionarlo, porque los huecos no se gestionan igual y de cara a transferencias a centros periféricos, a lo mejor pues, también habría que hablarlo entre todos, pero sí que me parece que sería lo ideal, que sería más natural empezar de forma incremental. No sé si una sesión tiene mucho sentido. Esto vamos a esperar los resultados del ensayo ID, porque es verdad que suena un poco raro dializarse un día en semana, pero 2 yo creo que suena súper razonable. Sí. Muchas gracias, Rafa. Hola, Ana, excelente revisión. Oye, una pregunta entonces, por concretar un poco más. Entonces, basado en vuestra experiencia, ¿cuál sería el límite, por ejemplo, de volumen de sustitución para quitando los síntomas o quitando, por ejemplo, la mejoría del prurito o la mejoría de, por lo que has dicho, de las piernas inquietas? Por ejemplo, un paciente, entiendo que siempre que entre en el rango, ¿no?, de más de 23 litros, entiendo que podríamos usar eso, y a partir de ahí abajo, usarías expandida, ¿no? Eso es, yo creo que tenemos los resultados del estudio SOL que marcan lo de los 23 litros por sesión. Es verdad que tampoco está estandarizado un poco para todos los pacientes y tampoco todos los pacientes son iguales, ¿no? Que hay pacientes que a pesar de los 23 litros puedes tener la sensación de que no está bien dializado o idealmente dializado. Entonces, pero yo sí que marcaría así para empezar los 23 litros como referencia. Si no alcanzas esa eficacia depurativa en general, es que a lo mejor es más sencillo para todos, porque sabéis la lucha que cuesta a veces conseguir muchos litros en online con determinados pacientes por temas de hematocrito, acceso vascular y todas las alarmas con enfermería es complicado. Entonces, yo creo que si no alcanzan 23 litros en general, pasar los HDX es muy sencillo. O sea, realmente no, creo que nos ayuda a todos un poco. Rafa Pérez había pedido la... Se la han robado. Se la han robado. José Carlos. Gracias. Enhorabuena, Ana, por la presentación. Una pregunta, bueno, a ver, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que si en el paciente ERCA estamos bien trabajados el tema de la función renal residual, por qué crees que cuando el paciente entra en hemodiálisis ya no nos preocupa eso? Y si tú ves estudios antiguos, yo creo que menos del 5% de los nefrólogos valoramos la función residual en estos pacientes en diálisis. ¿Por qué crees que pasa esto? Los valoramos menos, dices, diariamente. No, en conjunto, ¿no? Pero la función residual. ¿Por qué cuando llega el paciente de hemodiálisis? Que ya como no, que nos olvidamos. Yo creo que es un poco, o sea, aquí lo he dicho, tenemos que entonar el mea culpa. Yo creo que es un poco desidia. Es verdad que la función, o sea, sí que estamos todos con la diuresis residual un poco siempre en mente, pero lo de analizar la orina y los aclaramientos y demás, yo creo que lo dejamos bastante de lado. Todo lo que tú dices probablemente se midan en menos de un 5 o 10% de las unidades de forma rutinaria.
yo creo que es como que ya nos dejamos llevar un poco, ¿no? Como que ya empezaba hemodiálisis y ya está bien depurado. Pero la diuresis residual es muy importante para la eliminación de moléculas también y creo que esto deberíamos mejorarlo, sinceramente, porque además son pacientes que están súper acostumbrados a traer la orina y que no cuesta nada hacerlo, aunque sea trimestral, para reevaluar nuestros pacientes, independientemente de que estén en incremental o de que estén en una pauta convencional de 3 días en semana, porque nos aporta muchísima información y probablemente es la diferencia entre pacientes que a lo mejor, aunque te hagan una online teóricamente de 20 y pico litros, hay algunos que van a estar peor dializados que otros y probablemente es por la diuresis residual. O sea que creo que debemos de valorarlo en conjunto, igual que hacemos con los pacientes de peritoneal. Rafa Pérez, ¿no? Excelente presentación, felicidades. Yo, lo mío, el comentario pregunta es sobre qué pacientes se benefician más de la online. A finales del año pasado, en el New England, salió una especie de revisión, yo creo que en relación con el estudio holandés, y un cruce de cartas. Hay países donde prácticamente no usan la online, a pesar de todo lo que ha salido de evidencias y demás. No me voy a meter las causas por las que sucede eso. Y entonces, en esas situaciones cambió radicalmente, porque con el SHOL los pacientes que más se beneficiaban eran pacientes mayores, con mayor comorbilidad, diabéticos, con fístula, y en cambio, en esta revisión, en las cartas que contestaban el estudio, venían a decir que eran gente joven, cosas muy, muy contrarias. Entonces, bueno, en España, donde tenemos cerca de un 50, no sé si tendrás cifras más actualizadas, de 50% de pacientes en online, pues tiene menos importancia. Pero claro, en esos países emergentes en la online es a quién meten primero. Entonces, ¿qué idea tienes a este respecto? Pues a ver, esto es otra controversia, porque realmente, claro, es verdad que en el ESOL los pacientes más beneficiados eran los más comórbidos, ¿no? Pero siempre ha habido también un poco la tendencia de pensar que ese paciente comórbido, aunque mejore en supervivencia, tiene menos años por delante que un paciente joven, ¿no? que potencialmente va a estar más tiempo previsiblemente o no en diálisis. Yo creo que los que más se benefician son los que más tiempo van a pasar en diálisis, independientemente. Obviamente los más comórbidos seguramente más, pero si hay que elegir, si hay pacientes que no tienen perspectiva de trasplantarse, esto incluye a los mayores en muchos sitios. Es verdad que en España también tenemos un excelente programa de trasplante y no hay problema para incluir pacientes mayores, pero hay muchos países donde es un criterio práctico, no es de exclusión, pero salvo que tengas un donante o demás, hay veces que simplemente por eso ya no son candidatos. Entonces yo creo que los pacientes que van a estar más tiempo en diálisis son los que más se beneficiarían. Lógicamente, cuanta más comorbilidad, dentro de que vayan a estar más tiempo, mejor. Pero es otro tema de debate. Patricia, ¿habías pedido la palabra? Es que te he visto que te volvías para atrás. Ah, vale, pues yo ya te pregunto, ¿para cuándo tenemos los resultados definitivos del ESO? Bueno, pues la verdad es que ya hemos hecho un primer corte y los estudios preliminares que se presentaron en la ERA el año pasado pues son muy halagüeños, porque no hay diferencias en morbimortalidad, en el endpoint que ha contado Ana, entre una técnica y otra, y ya a un recorrido muy largo, de 2 años. El problema es que hay pacientes que se han incluido el año pasado, porque para llegar a la N que queríamos llegar, pues ha habido que ir reclutando y reclutando. Ahora mismo hay 555 pacientes de la semana pasada en el estudio. Van a hacer otro corte ahora porque me han pedido que lo cuente en hipertensión riñón y para contar algo más novedoso. Entonces, bueno, yo creo que ya, tal y como se ven las curvas, que parece que se van abriendo, incluso pues parece que es un poco más ventajoso hacia el HDX, pero que hay que esperar, hay que tener paciencia. O sea, me dicen, ¿y los cuentas? No, pues hay que tener paciencia que lleguemos al final y que veamos si de verdad se confirma. Y como ha dicho Ana, es un objetivo muy, muy ambicioso, porque nos queremos comparar con lo mejor. Entonces, bueno, pues si sale bien, pues fenomenal, porque ya no hay que demostrar nada más, ¿no? Aunque luego siempre habrá gente escéptica, como lo había con la online, que dirán que hay que hacer un convince de HDX, ¿no? Pero bueno, los resultados de momento van muy bien, tanto del endpoint primario
como de los análisis, otro tipo de eventos, la calidad de vida que también está incluida en este estudio. Eso es lo que os puedo adelantar. Muy bien, muchas gracias. Nos cambiamos a la siguiente y ahora vamos a hablar de diálisis peritoneal. La doctora Gloria del Peso es la responsable de diálisis peritoneal y domiciliaria en el Hospital de La Paz, conocida de todos vosotros con una larguísima tradición, y nos va a hablar de cómo individualizar el tratamiento para resolver los problemas de ultrafiltración en diálisis peritoneal. Cuando quieras, Gloria. Muchas gracias, José. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la SOMAN el haberme invitado a participar en esta reunión, que la verdad es que me está gustando mucho. Bueno, yo, como dice José, voy a hablar de un poco cómo optimizar y cómo individualizar el tratamiento con diálisis peritoneal para que nuestros pacientes consigan una adecuada ultrafiltración. Entonces, como ya se sabe, pues los pacientes en diálisis peritoneal, su supervivencia, tanto en la técnica como la supervivencia del propio paciente, va a depender fundamentalmente de que el paciente esté euvolémico y que elimine bien agua y elimine bien el sodio. Por eso, uno de nuestros objetivos, al de las personas que trabajamos en peritoneal, en la prescripción, es que la eliminación de agua y de sodio sea adecuada. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que si es adecuada podemos minimizar esta mortalidad. El hecho es que cuando nosotros prescribimos, pues lo mismo que ocurre en hemodiálisis, no es café para todos, no es la misma prescripción para todos los pacientes. Va a depender, pues, si el paciente orina, si no orina, el tipo de transporte que tenga, si bebe mucho, si bebe poco, si come con sal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener clara. ¿Hacia dónde lo dirijo para que vaya mejor? Es que digo esto, ¿a dónde hay que dirigirlo? Aquí. Yo creo que si lo dejas apoyado, el verde pasa para adelante. Apoyado mejor, vale. Sí, y para señalar con el ratón. Sí, vale, gracias. Bueno, y como este es un foro minoritario de diálisis peritoneal, simplemente voy a recordar 2 o 3 conceptos básicos que son muy sencillos y que es importante a la hora de entender cómo va a funcionar la diálisis peritoneal adaptada. Entonces, simplemente es recordar que a través de la membrana peritoneal, según la teoría o el modelo de los 3 poros, pues hay 3 diferentes tipos de poros que van a permitir el paso de agua y solutos. El primero, que sería los poros ultra pequeños, no se ve, ¿no? No, bueno, es igual, no señalo. Sí. Ah, vale. Aquí, vale. Aquí. Vale. Gracias, perdonad. Bueno, pues sigo. Básicamente hay tres tipos de poro. Los poros ultrapequeños o acuaporinas, que únicamente van a permitir el paso de agua. Los poros pequeños, que son los mayoritarios, son como el 90% de lo que hay en la superficie peritoneal, que van a permitir no solo agua, sino solutos, fundamentalmente urea, creatinina, pero también el sodio. Y los poros grandes, que van a permitir lo anterior, más moléculas grandes, pero estos poros son muy minoritarios. Entonces, en lo que nos importa, que es el transporte de agua y el transporte de sodio en diálisis peritoneal, pues en cuanto al transporte de agua va a depender fundamentalmente de lo que ocurre en los poros ultrapequeños, porque supone como un 40-50% del transporte de agua que se va a hacer a través de la membrana, y de los poros pequeños, que supone pues el otro 50% o 50-60%. En cuanto al transporte de sodio, ¿de qué va a depender? Fundamentalmente de los poros pequeños, con lo cual cuantos más poros podamos reclutar, luego lo vamos a explicar con el tema del volumen de infusión, pues mayor será la transferencia de sodio a través de la membrana. Un hecho importante es que frente a la diálisis peritoneal manual, la diálisis peritoneal automática tiene el problema de que elimina menos sodio que la diálisis manual. ¿Por qué? Pues por un hecho muy sencillo. Los intercambios en la diálisis automática generalmente son intercambios de 1-2 horas. En ese periodo, fundamentalmente, hay transferencia de agua libre, con lo cual hay poca difusión de sodio. La difusión de sodio necesita tiempos de permanencia más prolongados.
tampoco excesivamente prolongados para que no haya absorción del sodio. Pero básicamente en los intercambios de diálisis peritoneal hay muy poca transferencia de sodio frente a la diálisis manual, que los intercambios son pues, entre 4 y 6, 7 horas. Esto lo demostró ya hace mucho tiempo Ana Rodríguez Carmona, nuestra compañera, que observó cómo la eliminación de sodio era significativamente mejor en la manual. ¿Qué es lo que se podía hacer para mejorar la automática? Pues a lo mejor hacer intercambios más largos o hacer intercambios diurnos que aumentan la permanencia. En fin, estas son unas posibles alternativas. Como veremos, hay otras alternativas que es de lo que vamos a hablar hoy, que son las posibilidades que tenemos para prescribir en diálisis automática para mejorar, por un lado, el transporte de agua y, por un lado, el transporte de sodio. ¿Cuáles son los escenarios? Pues son fundamentalmente 3. Podemos o bien alternar cada ciclo que sea de una solución de glucosa. Esto es lo que se hace con las máquinas de Fresenius. Se alterna, por ejemplo, la del 1 y la del 2 y cada ciclo es de una solución con una tonicidad diferente. O bien utilizar esquemas ascendentes o descendentes de glucosa. Esto lo voy a explicar después. Es lo que utilizamos habitualmente con las máquinas de Baxter. Y un tercer escenario sería la diálisis peritoneal adaptada, que la voy a explicar después con más detenimiento y decir que esta únicamente se puede hacer con las máquinas de Fresenius. El primer tipo de prescripción, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como he comentado, esto es con máquinas de Fresenius. Aquí cada ciclo son todos, en este caso, de la misma duración y de la misma volumen de infusión. Son todos iguales. Pero aquí lo que podemos variar, veis aquí, es la concentración de glucosa. Podemos ir variando la concentración de glucosa según lo que queramos, ¿vale? ¿Y qué es la diálisis adaptada? Bueno, pues este es un término que lo voy a explicar un poquito más en detenimiento, que se inventó ya hace mucho tiempo. Lo inventó Michael Fischbach, que es un nefrólogo pediátrico, que es el que más o menos ha escrito prácticamente casi todos los artículos que hay de diálisis peritoneal adaptada. Él lo describió inicialmente en 3 pacientes pediátricos y, como digo, esta técnica se utiliza sobre todo, especialmente en pacientes pediátricos, pero bueno, también puede tener su papel en pacientes adultos. ¿Y qué es un poco para que entendáis lo que es la adaptada? Bueno, pues la clásica es lo que hacemos habitualmente. Tú pautas 5 o 6, en este caso 6 intercambios de 2 litros. Estás utilizando 12 litros de solución. ¿En qué periodo? Pues en un periodo de 9 horas. Pues te sale más o menos una permanencia fija. ¿Qué es lo que hace la diálisis peritoneal adaptada? Ay, perdón. Pues aquí ni el tiempo de permanencia ni el volumen de infusión es igual. Hay 2 o 3, o luego veremos que hay muchas posibilidades de intercambios que son, fijaos, con muy poco volumen, con menos volumen y con tiempos de permanencia más cortas. Mientras que se siguen de una secuencia de intercambios que son de tiempo de permanencia más prolongada y además con mucho más volumen, incluso hasta 3 litros de volumen. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues lo vamos a ver. Fundamentalmente porque en los intercambios cortos lo que favorece es la ultrafiltración. Hace que en los intercambios cortos haya sobre todo transferencia de agua libre, que es lo que hemos comentado. En este caso nos interesa ultrafiltrar. Bueno, pues hay más eliminación de agua libre. ¿Qué es lo que hacemos en los intercambios posteriores? Pues fundamentalmente eliminar moléculas de mediano o un poquito de mayor peso molecular. Aquí lo que se hace en esta técnica es que se individualiza, por un lado, tanto el tiempo de permanencia como el volumen de infusión. ¿Cómo lo individualizamos? Bueno, pues cuando al paciente, en cuanto al tiempo de permanencia, según el tipo de transporte, se le hace una cinética al paciente y entonces se determina lo que se llama el tiempo APEX, que es simplemente donde las curvas de glucosa, que es esta azul, y la curva
de cinética de la urea se cruzan, ese es el que se llama punto ápex. Te vas aquí abajo y ves más o menos con qué tiempo de permanencia corresponde. Sería el tiempo de permanencia donde la ultrafiltración es óptima en este paciente. Bueno, pues en este caso pues decimos pues 45 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, los intercambios cortos los vamos a hacer según el tiempo ápex, serían de 45 minutos, por ejemplo, en este caso. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Pues más ultrafiltración, porque no perdemos el gradiente, son cambios muy cortitos, pero tiene el inconveniente de que las moléculas otras que queremos eliminar, incluida también la molécula del sodio en este caso, pues no la eliminamos bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues los intercambios posteriores, que se hacen con permanencias más largas, vamos a suplir las carencias que tienen los intercambios cortos. Es decir, vamos a eliminar, sobre todo, pues, moléculas un poquito más grandes, como el fósforo, la creatinina, etc. Lo mismo que para el tiempo de permanencia, el volumen de infusión se individualiza para cada paciente. Esto es el ideal. El ideal, en teoría, es hacerlo así. ¿Vale? Entonces, aquí la prescripción se hace en función de la superficie corporal. Por eso es una técnica que se usa sobre todo mucho en pacientes pediátricos, porque en los pacientes pediátricos la prescripción se hace en función de la superficie corporal fundamentalmente y se le suele medir la presión intraperitoneal, cosa que nosotros no siempre hacemos. Aquí, ¿cuál es un poco la idea? Bueno, pues en teoría los intercambios iniciales que tienen, además de corta duración, tienen bajo volumen. Aquí, al no haber mucha presión, pues va a haber poca retrofiltración. Se supone que no va a absorber tanto y que, en principio, va a ultrafiltrar un poquito mejor. ¿Qué es lo que hacemos con los volúmenes grandes? Pues nos van a servir, como se drena más cantidad de líquido de diálisis, pues va a arrastrar más solutos, va a haber más eliminación de solutos. Además, estamos diciendo que la eliminación de pequeños solutos se hace sobre todo por los poros esos pequeños, que son los más numerosos, pero que tenemos que reclutar. Cuanto más volumen hay en el abdomen, más se reclutan, pues más superficie de intercambio va a haber, más vamos a optimizar la eliminación de las sustancias de pequeño peso molecular. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues que si nosotros nos pasamos de volumen, pues el paciente puede tener hernias, puede tener escapes o incluso aumentar el riesgo de peritonitis entérica. Por eso es muy importante intentar medir la presión intraabdominal si utilizamos esta técnica. Y en pacientes que tengan riesgo, pues no pasar de una presión de 14 centímetros. ¿Y qué es lo que ocurre en cuanto a la eliminación de sodio? No solo queremos eliminar agua, ya hemos dicho que hay que optimizar la eliminación de sodio. Bueno, pues aquí es un poco más de lo mismo. ¿Qué es lo que hacen los dos intercambios iniciales? Pues fundamentalmente eliminan agua. ¿Qué pasa? Que va a bajar el sodio en el líquido de diálisis y ese sodio en los ciclos subsiguientes va a hacer que se genere más difusión en los intercambios más largos. Los intercambios largos van a ser fundamentalmente los responsables, en este caso, de la eliminación de sodio. ¿Por qué? Pues porque hay más tiempo y más tiempo para que haya un intercambio difusivo. Y además, como el intercambio anterior nos ha dejado el sodio bajo en el líquido peritoneal, va a favorecer esa difusión, que inicialmente no la tenemos porque el líquido de diálisis y la sangre tienen un sodio al inicio del intercambio muy parecido y hay poca difusión. Entonces, esto un poco para hacer como una breve introducción, lo que os voy a presentar es lo poco que hay escrito al respecto de diálisis peritoneal adaptada y de perfiles de glucosa. Este es el primer ensayo clínico que apareció, como veis, es del nefrólogo francés, que es el que más sabe de todo esto, y se hizo en 18 hospitales franceses, con un total de 19 pacientes. Es un estudio prospectivo, aleatorizado y cruzado, de modo que a los pacientes durante un mes y medio se les ponía con una diálisis convencional, todos los ciclos iguales, y a los 45 días se les cambiaba a diálisis automática o viceversa, de forma aleatoria.
Lo importante es que aquí se utilizaba, o sea, lo único que se hace es adaptar un poco, cambiar, pero se utiliza el volumen que se utiliza total es el mismo, el tiempo que se utiliza al paciente es el mismo y en este caso también la glucosa fue la misma. En este estudio todos los pacientes iban con día seco. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues en este caso eran 6 intercambios de 2 litros, es decir, 12 litros, y una permanencia de 90 minutos estándar para todo. Esto es la prescripción habitual en diálisis peritoneal. En el caso de la adaptada, en este caso, pues le calculan el tiempo APEX, que es lo que nos va a dar el tiempo de permanencia corta y generalmente, no lo he dicho, pero el tiempo largo de permanencia, ¿qué permanencia le ponemos a los largos? Bueno, pues normalmente entre 3 y 4 veces el tiempo APEX, ¿vale? Pues si es 1 hora, pues 3 o 4 horas. Aquí, normalmente esta secuencia es la más frecuente, 2 intercambios cortos de bajo volumen, 3 intercambios largos de alto volumen. En este caso, el alto volumen se hace en función de la presión intraperitoneal y midiéndole al paciente, bueno, pues el volumen, digamos, óptimo de ultrafiltración de ese paciente, ¿vale? Y normalmente el volumen de los intercambios iniciales es la mitad de ese volumen que nosotros hemos calculado, el volumen grande. Bueno, pues ¿qué es lo que encuentran ellos? Pues fundamentalmente un poco lo que se pretendía, ¿no? Que es el aumento de la ultrafiltración. Si os fijáis, pues hay casi 100 mililitros por sesión de ganancia de ultrafiltración. No hubo cambios en los parámetros renales, tampoco hubo cambios en el peso, sí que descendió un poquito la tensión, posiblemente pues porque ultrafiltran un poco más y además porque también eliminaban un poco más de sodio. Y un hecho interesante es que se vio que como ultrafiltraban más, cuando se ajusta a los gramos de glucosa administrada, como es la misma glucosa, pues de forma relativa pues la ultrafiltración fue mayor por gramo de glucosa administrada. En cuanto a las toxinas urémicas, ¿qué es lo que vieron? Pues también veían un aumento tanto de los parámetros de KTV de urea, de eliminación de urea, como de eliminación de sodio, que en este caso fueron ambos significativos. Sus conclusiones, ¿cuáles son? Pues que, según su experiencia, sí que puede mejorar la eficacia tanto de ultrafiltración como de toxinas sin costes adicionales. Sin coste adicional porque se usan las mismas bolsas y se utiliza el mismo tiempo. Y además, posiblemente con menor coste metabólico. Además, un hecho importante, lo que recalcan un poco, es que el tiempo APEX debe ser individualizado. Tú también lo puedes hacer a ojo, pero lógicamente, bueno, pues lo suyo es hacerlo con el PET del paciente. Y también es importante medir las presiones, ni para quedarnos muy cortos, ni para pasarnos, para evitar hernias, escapes, que puede ser uno de los problemas de la técnica. También no olvidar que estos estudios, en general los que yo he revisado, son con pacientes con día seco, pero no olvidar que el día húmedo en diálisis peritoneal es muy importante para eliminar sobre todo pues, tanto sodio como las moléculas más grandes. Otros estudios que se han hecho, pues este es un estudio de simulación por ordenador, simulación informática. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen como una teoría de más o menos cómo serían las cosas con diálisis peritoneal convencional y con diálisis adaptada. Bueno, pues aquí, si bien, si os fijáis, mejora un poquito la parte de la derecha, que es la adaptada, los cambios no fueron muy importantes, no fueron significativos, si bien, bueno, con la limitación de que es un estudio de simulación. ¿Y cuál es la experiencia en España? Bueno, pues el grupo que ha publicado fundamentalmente es el grupo de Manel Vera del Hospital Clínic de Barcelona. Este es un estudio suyo, también de su grupo. Y aquí lo que intentaron era, pues, más o menos remedar lo que había hecho Fischbach con su ensayo clínico. Lo único, bueno, pues aquí en vez de mes y medio, pues utilizaron 3 meses alternos, al paciente le iban cambiando, convencional, adaptada y otra vez convencional. Lo mismo que hemos dicho en el estudio de Fischbach, utilizan tanto para la convencional como para la automatizada la misma cantidad de líquido y el mismo tiempo total. Y todos también eran en día seco, o sea, se parece bastante al estudio que os he comentado antes, al ensayo clínico. ¿Y qué es lo que observan? Bueno, pues que en principio
por lo que pone, pues los parámetros de adecuación y la ultrafiltración, bueno, pues por lo menos eran adecuados. No había variaciones en la volemia del paciente, grandes variaciones, no variaba mucho el peso, no variaba la tensión arterial y, en principio, pues básicamente lo que vienen a decir es que es un método seguro, pues porque en general complicaciones en el de feedback no reportan complicaciones, en este únicamente pues cuestiones un poco tecnológicas, digamos, pero realmente, salvo un paciente que tenía un poco de disconfort por los volúmenes grandes del final de la sesión, la verdad es que en general era bien tolerada y, por lo que comentan, pues tampoco había un aumento significativo de las alarmas y del tiempo, que puede ser también uno de los hándicaps en este caso. Otro estudio que ha salido un poquito más reciente, también liderado por el grupo del Clinic. Este es un estudio un poquito, el PDE-IDEA, que es un poco distinto. Este simplemente es para ver práctica clínica diaria en muchos hospitales del mundo, no solo en Europa, sino hay hospitales asiáticos, etcétera. Y aquí, bueno, pues lo que querían ver era si había problemas o no con la volemia y si el paciente estaba bien al cabo de un año de la técnica de adaptada. Aquí no hay estudio comparativo, ni siquiera cruzado, ni el paciente consigo mismo. Aquí es exclusivamente, vale, ya acabo, pacientes en diálisis automática. Analizan 160 pacientes, solo la mitad de ellos, 80, llegan al año de seguimiento. Es un estudio, como digo, observacional. Las pautas, fijaos, todo lo que se puede hacer, hay hasta 27 pautas diferentes. Reportan, dicen, un paciente le ponen hasta 19, o sea que, bueno, la ventaja de esto es que realmente es algo versátil. Aquí, pues más o menos, esos son más o menos los datos, los intercambios que se utilizan. Aquí el tiempo total fue un poquito más bajo, fue como de 7 horas, porque eran pacientes en general que tenían función renal residual. Y en cuanto a los resultados, pues la volemia más o menos se mantuvo estable, la orina y la ultrafiltración y los parámetros de adecuación, sobre todo los relacionados con adecuación de origen renal, no el peritoneal, pues iban disminuyendo a lo largo del tiempo. Y, bueno, pues como vieron aquí, uno de los objetivos, la ultrafiltración, pues lo que hicieron es que, como se perdieron muchos pacientes, hicieron como un ajuste estadístico que lo que trataba de paliar era esto. Entonces, lo que vieron es que los pacientes que completaban el estudio, esos pacientes que llegan al mes 12, la ultrafiltración no se perdía y estaba estable. Y, por tanto, bueno, pues sus conclusiones es que sí que se está utilizando en partes del mundo y que, bueno, que los resultados los achacan a la pérdida de función renal residual del paciente, ¿no? Y, bueno, estas serían un poco las conclusiones de todo lo que os he contado, pues que la diálisis adaptada sería una técnica eficaz y segura en pacientes en diálisis peritoneal, sobre todo para optimizar eliminación de agua y de solutos, que puede mejorar en principio sin mayor coste, porque se utiliza, ya digo, se puede utilizar la misma cantidad de bolsas, y que, sobre todo, que su uso está más extendido en pacientes pediátricos, porque en ellos, bueno, pues el tema del volumen de infusión y su relación con la presión intraperitoneal y con la ultrafiltración, pues es mucho más importante. Y nada más. Muchas gracias. ¿Estás en la sala? Yo te quería, mientras se anima la gente, te quería comentar que hay otro tema añadido en la DPA que puede ser el confort del paciente. ¿Qué puede ser, perdón? El confort del paciente. Sí. La DPA adaptada, cuando el paciente se acuesta y tiene que conciliar el sueño, también tiene un volumen más bajo que hace que tenga una mejor tolerancia, y el volumen más alto llega cuando el paciente ya está más relajado. Y, por tanto, ¿vosotros creéis que esta es una técnica para aquellos pacientes que están teniendo problemas de ultrafiltración o podría ser utilizable directamente desde el principio porque tendría ventajas? Hombre, realmente yo creo que de inicio no es necesario. O sea, si tú tienes un paciente que le funciona bien el catéter, que ultrafiltra bien, que estos estudios en general son pacientes medios, altos transportadores, pero bueno, un paciente que te ultrafiltra bien y que le funciona bien el catéter, si tú le pones una pauta alterna, que es lo que se suele utilizar con las máquinas de Fresenius, que cada intercambio es con una bolsa diferente de concentración de glucosa, si eso te va bien, en principio yo creo que no sería necesario. Sí que podría ser una técnica interesante precisamente para gente
que no tiene, o sea, que tiene problemas para ultrafiltrar o para eliminar sodio. Ahí sí que, bueno, yo creo que la versatilidad de las máquinas es lo bueno, ¿no?, de la diálisis automática, sobre todo frente a la diálisis manual. Bueno, pues a lo mejor individualizando cada paciente, analizas bien la cinética de ese paciente, ves más o menos cuándo satura, porque si tú le haces cada hora más o menos detecciones del sodio urinario, de la creatinina, urinaria, del líquido de diálisis, de la urea, de la creatinina, pues más o menos vas a saber cuándo ese paciente va a saturar mejor, si a la hora, a las 2 horas. Y, sobre todo, creo que lo que hay que hacer es medición de presión intraperitoneal, porque yo creo que una de las limitaciones que puede tener esta técnica frente al uso habitual de perfiles de glucosa es el tema de las hernias. O sea, nosotros, no sé, en general aquí la gente que se dedica a peritoneal, pero cada vez incluimos pacientes que tienen más intervenciones quirúrgicas, que tienen unos abdómenes muy complejos y, bueno, pues en ese paciente sí que hay que tener muchísimo cuidado. Y luego otra limitación, pues si no te va bien el catéter, hombre, yo de entrada no lo utilizaría un perfil de glucosa estándar. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo drenar 2 litros que drenar 3 litros. Los últimos, hombre, 3 litros o 2,5 litros, lo que te corresponda por tu superficie corporal, pero vas a tardar mucho más, se te puede alargar mucho la técnica. Y yo creo que la indicación es fundamentalmente el que tenga problemas, quizá, ¿no?, que yo creo que no es necesario. Rafa, de inicio. ha pedido la palabra ahí. Solo una pregunta sobre el estudio, bueno, excelente presentación, Gloria, pero sobre el estudio este que has puesto último, de que había varias pautas, ¿no? Sí. Como que se ha demostrado mejoría de alguna pauta, o sea, los intercambios, como has puesto, más cortos al principio, luego los más largos al final, porque he visto incluso algunas que te hacían el intercambio corto en medio, que empezaban con intercambio largo. Yo creo que la mitad de esas pautas, por lo que pone el estudio, posiblemente son de un mismo paciente. Tanto cambio de pauta posiblemente es lo que estamos comentando, o sea, pacientes que tienen problemas. Normalmente las pautas estándar que se utilizan son las de bajo volumen y corta permanencia, sobre todo porque inicialmente lo que quieres es ultrafiltrar al paciente, que es de entrada lo que te interesa, y después ya le pones, en general son 2 cortos, 3 largos y de alto volumen. Pero bueno, si no te va bien, pues cambias y hasta que encuentres el punto, ¿no? ¿Cuántos residentes hay en la sala? ¿Podéis levantar la mano? Bien, entonces la charla esta os viene fenomenal porque seguro que estamos a tiempo de que no cojáis el vicio de pautar las diálisis a todos automatizadas a todos igual, 5 cambios, 2 litros, 9 horas, que es algo que funciona más o menos bien para todo el mundo, como los pijamas de quirófanos que nos dan en la máquina, pero si te haces el traje a medida es mucho mejor. Yo os animaría a que aprovechaseis el tiempo que os queda de residencia para buscar todas las posibilidades de prescripción e individualización que tienen las máquinas de diálisis, son de peritoneal, son distintas para una empresa que para otra, como sabéis todos sin duda, pero dan mucha flexibilidad que pueden permitir, a lo mejor no aumentar la supervivencia del paciente, pero sí mejorar la experiencia con el tratamiento del paciente, que al final de eso depende mucho la persistencia en la técnica, ¿no? Yo creo que es importante estar pendiente desde el principio y saber que, por ejemplo, en Baxter se pueden hacer curvas de variación de la concentración de glucosa, y en Fresenius, como se programa cambio a cambio, las posibilidades son infinitas. Tú puedes elegir, ya os decía al principio, aunque solo sea por un tema de confort del paciente que se te queja, que no, cuando está empezando con cicladora, que no puede coger el sueño, le pones un primer cambio más bajito, aunque no hagas todo este proceso de la adaptada, y eso ya puede hacer que concilie el sueño y se adapte mejor a la técnica. O sea, aprovechar todas las posibilidades de individualización que nos da. Sí, yo creo que es la clave de estas máquinas, que las máquinas ahora pues te permiten hacer un montón de cambios. La cosa es saber por qué cambias cada cosa y ya está. O sea, si tienes más o menos los conceptos de la fisiopatología un poco claros, yo creo que no es complejo. Lo que pasa es que, bueno, que hay que saber por qué se hace, ¿no? Muy bien, ¿más preguntas?
Gracias. Nos pasamos. Bueno, pasamos al siguiente tema. Este es un tema, como ha dicho José Portolés, más transversal, tanto para hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Y bueno, la ponente no hace falta mucho presentarla, Guillermina Barril, que sus temas principales a lo largo de, que yo sepa, a lo largo de su carrera profesional, a lo que más se ha dedicado es especialmente a los virus y a la nutrición. Y nada, Guillermina, cuando quieras. Bueno, buenos días. Agradezco a la Sociedad Madrileña de Nefrología y a los organizadores de este MADiálisis que me den la oportunidad de poder expresar un poquito unas pautas, porque también es como una encerrona hablar desde las escalas a la intervención nutricional, pero vamos a intentar dar unas pinceladas de lo que puede ser el abordaje de nutrición en pacientes en diálisis. Sí, a ver si me llega las... que no tengo, no puedo pasar porque no está todavía. Voy fundamentalmente a hablar más porque hay más publicado sobre hemodiálisis, pero también, como no, hablar de alguna manera y dar unas pinceladas sobre diálisis peritoneal. A mí me gusta hablar de nefronutrición, soy nefróloga, me gustó mucho la nutrición y he trabajado y sigo trabajando en ella, pero quizá fuera como el eslabón perdido o en alguna manera lo que teníamos una pieza más a encajar en lo que pueda ser el día a día en el paciente o en la persona con enfermedad renal. Una síntesis de todo lo que voy a hablar, esta diapositiva, y habríamos terminado. Buscando me doy cuenta de que hay un artículo publicado en que en los 60 dializábamos para que el paciente viviera, en los 90 buscábamos cuál era la fórmula mejor para hacer una adecuación y en el futuro, y estamos hablando del 2021, ¿qué queríamos? Pues que el paciente dializado se haga una diálisis cada vez más personalizada para tener mejor calidad de vida, pero cinética de la urea con KTV, medianas moléculas, como cada vez vemos técnicas más sofisticadas, medir función renal residual, que yo lo aprendí de los compañeros de peritoneal y por qué no, es muy importante también en el paciente en hemodiálisis, y mirar cómo el estado nutricional empieza a formar una parte importante. Es el verde, ¿verdad? Ah, vale. Pero todo empieza mucho antes, todo empieza en la ERCA. Mirar que la persona con enfermedad renal va a pasar por un círculo, si vive suficientes años, en el que enfermedad renal crónica, luego ERCA, diálisis, trasplante y muchas probabilidades de volver otra vez a cerrar ese círculo. Y que realmente ya el desgaste proteico energético, la sarcopenia y la desnutrición va aumentando el porcentaje a medida que avanza la enfermedad renal y es tan alto como el 75% cuando el paciente entra en diálisis. ¿Cuáles serían los pasos que yo propondría o que se han propuesto sobre la valoración del estado de nutrición? Pues todos estos, cómo no, una historia clínica adecuada, cómo está el paciente, en qué grado de enfermedad renal, en qué tipo de diálisis, qué esquema, un cribado nutricional, 2 preguntas de ¿ha perdido peso o no ha perdido peso? ¿Tiene apetito o no? Ya nos van a servir y vamos a las escalas. Una valoración completa básica llevaría unas escalas de encuestas dietéticas, se harían unos parámetros analíticos y dentro de las valoraciones luego veremos clásica valoración global subjetiva, el MIS, que es una forma en la que hay 2 parámetros que ya son objetivos y que es la que estandarizamos más en el paciente renal. Pero si no tenemos otra cosa, el GNRI que se hizo para pacientes mayores, simplemente con la albúmina ya puede ser dirimente de si el paciente está malnutrido o no. Y por último, el desgaste proteico energético, que de alguna manera, aunque hablamos de forma general con el MIS, con el ángulo de fase, el desgaste implica ya una cierta situación un poco más crónica. Fragilidad, pues veremos las escalas de dependencia, criterios GLIM. Hay muchas, pero toda esta valoración completa va a ir muy encaminada a ver qué composición corporal tiene y qué valoración muscular, porque la fuerza de prensión
y el músculo va a ser los que nos puede quitar la independencia, los que en un momento determinado aumentan morbimortalidad y vamos a hacer un breve paso por ellos. Herramientas muchas, todas van a ser una compilación de unas con otras y yo diría aquí realmente que algo mejor que nada. Realmente hay varios artículos que hablan de la importancia que tiene la bioimpedancia en todos los, para medir incluso masa muscular en pacientes con enfermedad renal crónica, en diálisis y en trasplante. Este estudio lo hicimos con una brasileña nutricionista que vino a terminar la tesis aquí en Madrid a través de la universidad y nos daba cómo los parámetros de bioimpedancia podía sernos útil y en el Nutriens del 2023 nos habla también de cómo la bioimpedancia puede en un momento determinado cambiar y servirnos en el seguimiento de los pacientes. En el 2020 también se habla de que dividiendo en cuartiles el ángulo de fase, menor ángulo de fase se asocia con mayor riesgo de desgaste y de fragilidad en los pacientes en hemodiálisis. Un poquito de cómo va la malnutrición en diálisis peritoneal. No me he dedicado a diálisis peritoneal, pero me permito hablar un poco de ello. Siempre en cualquier sistema o modalidad de diálisis vamos a tener un esquema de componentes que van a ser propios de la insuficiencia renal y otros en relación con la modalidad de diálisis. Aquí he traído dos artículos, uno en el 2012 de Han, que yo creo que da una visión muy completa de los dos factores, los relacionados y los no relacionados, entre los que están las soluciones, función renal residual, posible pérdida de nutrientes, y me ha llamado mucho la atención que en el año 2023 aparece un score que puede ser predictivo de riesgo de desgaste en los pacientes en diálisis peritoneal, y lo traigo porque me parece que puede ser interesante. Con respecto a hemodiálisis, hay un artículo también en el 2020 que hace un esquema que podría ser válido para todos: eje, inflamación, acidosis metabólica, uremia en sí, activación del sistema ubiquitin-proteosoma, que va a ser el que produce proteólisis y alteración y degradación muscular, factores que no van a ser dependientes de diálisis, reducida capacidad física, factores psicosociales que llevan a alteración del gusto, muchas veces no tener tiempo ni ganas de hacer una dieta adecuada, trastornos metabólicos y acceso de diálisis, adecuación de la misma, frecuencia y duración de las sesiones, qué membrana utilizamos y qué pérdidas podemos tener a través de la membrana. Tres elementos básicos: desgaste proteico energético, como una alteración no solo de baja ingesta, sino de inflamación que consume reservas proteicas y energéticas y que lleva a una pérdida de masa muscular y grasa. Sarcopenia como un desbalance entre catabolismo y anabolismo, pérdida de fuerza, pérdida de masa, pérdida de funcionalidad, y fragilidad como un síndrome multidimensional asociado muchas veces a sarcopenia y que nos va a dar una disminución en la respuesta a estresores. Todos lo conocéis. En el año 2008 la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal habló de la asociación de malnutrición con inflamación, habló de factores como infección, enfermedad cardiovascular y fragilidad como componentes que con dieta baja en nutrientes y, por otra parte, condiciones comórbidas, inflamación y alteraciones hormonales nos iban a dar una mayor mortalidad en los pacientes con enfermedad renal. Se habló de fragilidad también, fueron una serie de artículos y lo definen como la disminución de reserva y resistencia a estresores que van a causar vulnerabilidad y pronóstico adverso. Y a veces es muy difícil, la fragilidad se asocia al desgaste proteico energético y en pacientes mayores y personas con enfermedad renal, un cierto grado de fragilidad probablemente podríamos verlo en todos. Sigo con las escalas. Estos son los criterios clásicos de desgaste proteico energético. Hay que tener al menos 3
y se tienen que ver en los 2 últimos meses. No es un marcador agudo, sino en los 2 últimos meses. Se intentó hacer una escala simple, pero que realmente no ha tenido mucha efectividad. Fragilidad, 2 escalas, Fried y el fenotipo de Fried. ¿Cuál se utiliza más? ¿Cuál es la que yo utilizo y llevo utilizando durante muchos años? Si tengo el paciente delante, el fenotipo de Fried, porque mirar que lleva velocidad de la marcha y fuerza prensora, 2 parámetros objetivos, mientras que el Fried es muy sencillo, se puede hacer incluso por teléfono. Hay un consenso del 2022 del Ministerio de Sanidad para pacientes mayores que la utilizan, pero que no utiliza factores objetivos. Sobre 180 pacientes con enfermedad renal crónica que estudiamos, un 20% solamente tenían fragilidad. ¿Por qué tan importante la inflamación? Unas pinceladas, porque es lo que en un momento determinado va a hacer más desgaste, más fragilidad y va a hacer menos reversible la alteración. Inflamación, aumento de citoquinas, aumento de catabolismo proteico, disminución de albúmina en el hígado. No solo es que no coma y baje la albúmina, la inflamación hace que la albúmina baje. Aumento del gasto energético y pérdida de compartimentos, masa grasa y masa grasa. Y este es un estudio muy bonito que dice, se llama Inflammaging, y asocia al paciente de edad avanzada con un estadio inflamatorio crónico. Como sabéis, se pierde agua, se gana grasa y hay una obesidad visceral en la cual produce, a través de una serie de mecanismos, una inflamación, pero si miráis en la repercusión en otros procesos, esa inflamación en pacientes mayores está asociado diabético, enfermedad renal crónica y sarcopenia. Necesitamos algo más para decir que nuestros pacientes se podrían considerar dentro de esto. ¿Por qué todo esto nos importa y debemos de intentar prevenir, si no diagnosticar pronto y si no hacer un tratamiento rápido? Porque al final, con todo ello, disminuye la calidad de vida, aumenta la morbilidad y al final la mortalidad. Esto lo publicamos en el año 2013 y era una aproximación del cuidado nutricional en los pacientes, y la malnutrición a la caquexia es un estado que va progresando poco a poco y lo que le va a diferenciar más es inflamación. Cuanto más avanzado, más inflamación. La posibilidad de que revierta o no revierta según el estrés oxidativo y el catabolismo proteico. Si empezamos con el desgaste proteico energético y no actuamos, vamos a pasar a una situación en la que ya no vamos a intervenir, o sea, aunque intervengamos, no va a ser posible el que sea reversible. Más escalas, sarcopenia, pérdida de fuerza primero, luego masa muscular y luego funcionalidad. Escala SARC-F, que nos diría, según el consenso desde 2018, de sarcopenia, sospecha de sarcopenia. Fuerza de prensión, que cambiaron. Si no tenéis otra cosa, utilizar el dinamómetro, no se tarda nada y es un factor pronóstico. Si realmente tenemos fuerza disminuida, miraríamos masa muscular, y si entonces sería sarcopénico, y si para ver sarcopenia severa miraríamos funcionalidad. Aquí ves desgaste, caquexia, sarcopenia, al final fragilidad, se intercruzan y se intercambian unos a otros. Esto es un artículo que hemos publicado hace muy poquito, en el 2022, son mortalidad 10 años de pacientes con enfermedad renal crónica. Mirar como uno de los factores en el análisis univariante es la fuerza de prensión, es la dinamometría. Lo que vamos a encontrar en diálisis es lo que surja más todo lo que no hemos sido capaces de solucionar anteriormente. Este es el estudio MIT, que muchos habréis participado en él, tanto global como en diálisis peritoneal, 189 pacientes, y en hemodiálisis 2.748, y mirar como si el azul oscuro sería normonutrición, si en la escala MIS lo hicimos con la escala MIS,
habría una normonutrición en muy poquitos pacientes, pero si cogemos también leve, probablemente estaríamos en cerca del 50%, menos en peritoneal porque la absorción de glucosa evita la posibilidad de malnutrición de tipo marásmico o energético, que en el caso de hemodiálisis no se da, y en general el porcentaje de pacientes más jóvenes y con mejor composición corporal suelen estar en peritoneal. En el análisis univariante que hicimos para los multivariante en hemodiálisis, significación para estar malnutrido, edad, sexo, tipo de hemodiálisis, acceso vascular, presencia o no de función renal residual y comorbilidad. ¿Cuándo intervenimos? Pues cuando este es el consenso que se llegó también de la Sociedad Internacional, cuando los requerimientos energéticos y proteicos no son suficientes, y entonces vamos a intervenir y ahora vemos por qué. ¿Qué es lo que querríamos? Albúmina mayor de 3,8, por debajo de 3,8 aumenta la mortalidad y está así descrito, prealbúmina mayor de 28 y una buena masa magra, masa muscular. Si no mejora, intensificar terapia, pero antes de intensificar terapia vamos a ver si la diálisis que estamos haciendo es adecuada y si no tendremos que cambiar el esquema. Me da igual en una modalidad que en otra. Aumento de la cantidad de terapia oral si la estamos dando y luego ya pasar a nutrición o bien parenteral o enteral, que nosotros habitualmente las sondas RAR o las PEG que utilicemos, pero que ahí están y que en algún momento será importante el valorar. Otras terapias anabólicas como andrógenos, estimulantes del apetito, omega 3 y omega 6 como antiinflamatorias y siempre acompañadas de que el ejercicio o por lo menos promover la actividad física. Consejo dietético más suplementación oral si lo primero no es suficiente. Si con ello o no lo tolera o el tracto digestivo no está permeable, pasaríamos a nutrición parenteral intradiálisis. Os he puesto el esquema del consenso 20×20 que ha salido hace aproximadamente un año, año y pico, y si no, pasaríamos a las fases posteriores. Muy importante, hablamos de sarcopenia, hablamos de masa muscular. Queremos que tengamos una calidad una calidad suficiente de músculo, cantidad, calidad, velocidad, fuerza y que luego tengamos funcionalidad. Pero nunca hay que olvidar en pacientes mayores o en pacientes que puedan tener un deterioro que lo que va a mandar todo va a ser el sistema neuromuscular, que va a ser el cerebro, va a planear el sistema nervioso central, el músculo, el tiempo y la intensidad del movimiento. Movimiento, postura, balance y coordinación. No podemos pedir a un paciente que neurológicamente, y aquí se ha empezado a hablar de la mañana, de si valorar cómo estaba el deterioro cognitivo o no, que funcione muy bien aunque tenga un músculo bueno, si realmente a nivel neuromuscular no, o el sistema nervioso central no funciona, ¿no? Y para eso podría estar el apoyo de la rehabilitación. ¿Cómo prevenimos el que tener una buena masa muscular y que los pacientes vayan mejor? Pues esto es la evolución del músculo y de la fuerza a lo largo de la vida. Al principio aumentamos mucho, al final o en la edad adulta a partir de los 40, lo siento, pero se empieza a bajar un poquito la fuerza y la masa muscular a no ser que se cuide. Pero mirar que hay una pendiente muy grande y lo que a todos nos gustaría estar en la parte de arriba de la pendiente cuando seamos muy, muy mayores para estar clínicamente mejor. ¿Cómo actuaríamos? Pues muy fácil. Nutrición adecuada, ejercicio físico suficiente y suplementación oral. Estoy terminando. ¿Cómo prescribiríamos si tenemos que hacer un suplemento? No voy a hablar de cómo se clasifican según el aporte energético o el proteico, pero sí ver la situación del paciente, el tipo y el grado de desnutrición, qué aporte calórico y proteico le queremos dar y elegir el suplemento, la dosis y la frecuencia.
Fórmula completa si sustituye a todos los 3 componentes básicos o macronutrientes y módulos. Tenemos también vitaminas o micronutrientes, zinc y selenio. Hace poco he estado en una reunión en la que se hablaba mucho de ello. No lo hacemos de forma sistemática, pero sí que el zinc, por ejemplo, hay veces que está muy bajo y sobre todo transporte convectivo, es una pequeña molécula y en algunos sitios ya se está suplementando por fases a lo largo del año. Y nunca olvidar el posible aporte de aminoácidos, en los casos para potenciar fuerza muscular, HMB o leucina, y como antiinflamatorios suplementos que lleven EPA o DHA. Hay también un consenso en el cual sería prácticamente lo mismo, pero sí hablan de importancia de acidosis, importancia de vitamina D, disbiosis intestinal y inflamación crónica, resistencia a la insulina y pérdidas a través de la diálisis, ¿no? Que tengamos que comparar. Lo mismo sería iniciar, si no es suficiente, la suplementación acompañada de ejercicio, que no tiene que ser intenso, pero sí más de lo que se estaba haciendo anteriormente. Y realmente en este caso se habla de ingesta calórica, proteica, importancia de la fibra en un momento determinado en el paciente renal. Y o bien en forma de módulo o en forma de fórmula completa el HMB o la leucina. Termino antes de prescribir. ¿Dónde está? Ya termino. Hemodiálisis o peritoneal. ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? ¿Es diabético o no es diabético? ¿Es obeso? No le podemos dar mucho contenido calórico. ¿Está inflamado? Vamos a individualizar no solo el plan alimentario, sino el ejercicio, los suplementos o los otros fármacos, y vamos a ver la calidad en el tiempo, monitorizando la calidad de lo que estamos haciendo. Y que el paciente, si queremos optimizar y que tenga adherencia, le guste lo que le damos, si no, no se lo va a tomar y punto. Yo creo, nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala para Guillermina? Yo mientras tanto te quiero hacer una pregunta. En el estudio que habéis hecho vosotros has dicho que en el estudio bivariante el acceso vascular se asocia a malnutrición. Me imagino que es catéter, ¿no? ¿Cómo? No, claro, exactamente. Todos los que tenían fístula está publicado y yo creo que vosotros participasteis también. Era un estudio multicéntrico. El tener una fístula frente a un catéter daba mayor, o sea, un factor de riesgo tener catéter. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Yo te quería hacer otra pregunta. En las unidades de ERCA, en la hemodiálisis y en la ADP, claro, yo creo que muchas veces los nefrólogos probablemente no tenemos formación suficiente. Y ¿qué opinas de que haya apoyo en la ERCA de un dietista, de un especialista en nutrición? Yo creo que sería... Hombre, a mí me parece que es muy importante. Yo desde el año 2000 prácticamente he trabajado con 3 personas, a ver, 1, 2 y 3 personas diferentes. Realmente, yo he aprendido un poquito de nutrición con ellos y ellos han aprendido nefrología conmigo. Y la verdad es que lo ideal es encajar las piezas para que todo funcione. El Sistema Nacional de Salud en este momento no contempla eso y la verdad es que en general se me han ido porque hacían su tesis, estaba muy bien, pero luego tenían que comer y tenían que vivir, claro, y tenían que buscar algo estable, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, o sea, yo te diría que algo mejor que nada, y por ejemplo la fuerza de prensión es algo muy básico que no tardas nada, y el hacer eso, mirar la albúmina y aplicar el GNRI, y bioimpedancias ya hay en todos sitios, da igual una que otra, la que quieras, pero haz alguna. Yo creo que ese mensaje... hay una pregunta allí. Jordi, sí. Martín Jordi. A ver, Guillermina, visto lo que se ha expuesto en las sesiones anteriores sobre la mejoría de las técnicas de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, lo que tú has expuesto de la malnutrición, la incidencia tan alta que hay, ¿sí justifica que hayan suplementos nutricionales específicos? ¿No crees que si un suplemento nutricional como tal, los específicos empiezan a perder terreno
dada la mejoría de las técnicas depurativas que depuran todo, que lo que comentabas ahora, elementos traza no hay, ¿sigue todavía justificando el que sea específico para renal? O el mensaje de suplementalo con lo que tengas, con lo que puedas, dado que el paciente está malnutrido, dado que el paciente, tenemos unas técnicas dialíticas muy altas, de alto poder convectivo o expandido, como lo quieras, ¿no crees que sería suplementalo y que el suplemento específico esté perdiendo como terreno? A ver, yo estoy de acuerdo contigo, hemos trabajado juntos muchos años. Yo creo que lo fundamental es que coman. Entonces, primero, ¿está inflamado? Lo que he puesto ahí, ¿está inflamado o no está inflamado? Porque si logramos revertir lo que está produciendo, que coma menos, vamos a por ello. A lo mejor simplemente necesita comer mejor y con eso va a ser suficiente. Lo otro, a mí no me ha importado nunca, y lo sabes, combinar incluso suplemento específico con no específico o utilizar las fórmulas inflamatorias inmunomoduladoras que utilizan en los pacientes tumorales oncológicos, porque me parece que son un buen sistema, pero para eso tienes que monitorizar para que no se te escape de las manos. Pero si yo tengo al enfermo allí que le puedo observar y voy a ir viendo que no hay alteraciones, el sodio no es el mismo en el que vamos, si no sabemos nada, vamos a uno que sea bueno, que sea hipercalórico, hiperproteico, porque estamos en hemodiálisis y que además sea para diabético. No nos vamos a equivocar nunca. Si nos gusta y queremos hacer algo más, pues tenemos una amplia gama que podemos utilizarla, y a mí no me da miedo utilizar uno que no sea específico renal, siempre y cuando pueda hacer el cálculo y monitorice. Una pregunta. Sí, yo quería preguntarte, porque es verdad que los pacientes en ERCA, de las cosas que más preguntan es qué tengo que comer, qué puedo comer. Tenemos unas dietas que habitualmente, por hábito, suelen ser muy restrictivas. Tenemos unas herramientas para detectar malnutrición, inflamación y demás perfectas, pero todo esto se previene, se soluciona comiendo. Traducir todo esto en la comida es fundamental. Por eso el esfuerzo quizá en intentar que desde la nefrología potenciemos la presencia de nutricionistas y dietistas en nuestra actividad diaria, ¿qué podemos hacer para ello? Porque es algo que llevamos hablando muchísimos años y seguimos dando alimentos prohibidos, seguimos dando lista de no comas esto, no comas lo otro, no les damos fibra, Alfonso, no les damos nada. Yo te ¿Qué diría podemos que hacer? cada día somos menos restrictivos en todo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que incluso cuando bajamos mucho hemos aprendido, y yo era una escéptica, que bajando mucho la ingesta de proteínas hasta 0,40 gramos por kilo de peso, en un momento dado suplementando con cetoanálogos, el paciente no se deteriora. Ahora me dicen, como hacen en Francia, vamos a tenerle 2 años así, ni hablar, en España no puede ser, pero mientras le hacen la fístula para evitar un catéter si ha elegido hemodiálisis, o mientras le ponen el catéter de peritoneal, tenerle un tiempo sabiendo lo que hace, si ves que no va mal. Le digo lo mismo que a Martín en otra cosa, no me da miedo, cada vez somos menos restrictivos. Antes no tomaban, queremos que tengan buen selenio y buen zinc y no les damos verduras ni le damos nada. Hoy en día ya no, ha cambiado mucho y afortunadamente se les dan consejos, pero no se les dan unas restricciones como antiguamente, que yo viví la de los 20 y tantos gramos de proteínas, que no comían lechuga y huevo, huevo y lechuga. Ya no. Que se pueda potenciar, estoy a vuestra disposición ahora que tengo más tiempo para intentar potenciar eso de alguna forma, pero eso es que es difícil y es que no lo contempla el Sistema Nacional de Salud. Hay cosas puntuales en Valencia y en Cataluña, pero en otros sitios la realidad es que no. Bueno, para cerrar esta excelente sesión, a mí me gustaría hacer un comentario. Me ha gustado mucho lo que has dicho de mejor hacer algo que no hacer nada, aunque no sea perfecto. Y aquí hay varios colectivos que ahora, por desgracia, no están las enfermeras porque están, creo, en otra sala paralela con otra sesión tipo taller práctico y tal, pero no podemos dejar de hacer evaluación nutricional porque no tenemos nutricionista. Y los nefrólogos menos que nadie, porque nos hemos metido en todos los charcos. Quiero decir, la anemia la manejamos nosotros, la hipertensión también,
el fracaso en el agudo de los oncólogos, etcétera. O sea que la nutrición tampoco es tan difícil, quiero decir, por lo menos hacer una valoración básica. Claro, yo creo tirar que de es- enfermería, que está ahí con nosotros y que nos puede apoyar mucho, y como ya algunos tenemos las meninges rígidas con esta edad, vuelvo a mencionar a los residentes. No tenéis excusa y debéis empezar a adquirir conocimientos en nutrición y cómo manejarlo. Y hoy tenemos con nosotros a una experta que nos enseñó muchas cosas. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. O sea, pero que es verdad que muchas veces no lo hacemos y cuando yo empecé fuimos añadiendo cosas porque nos gustaba y porque una de las áreas que más he potenciado ha sido esa. Pero que realmente simplemente una dinamometría y un MIS y una albúmina, es que eso, y una PCR, si es que se hace Muy en sencillo. todos los sitios, ¿no? Y puede dar un cambio un poquito a todo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Pasamos a la siguiente sesión. Gracias, Guillermina.